La entrevista podcaster. Estamos, y para hablar del podcast como herramienta de marca y captación de clientes, tenemos a Joan y Carles y Joan de Caviar Online. Bienvenidos a Podcasters. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Hola, hola. Oye, 11 temporadas no se improvisan, ¿eh? Eso es un máster casi en podcast, desde luego. ¿Qué os empuja en su momento a crear Caviar Online, ¿no? Hace más de 10 años, y cómo habéis conseguido, sobre todo, mantenerlo con una regularidad de verdad envidiable, todo hay que decirlo, durante todo este tiempo? Nos empuja Carlas, que es un aficionado a la radio, y un día se despertó cuando muy poca gente hablaba de podcast, hace 10 años, y tenía ese mono de radio, y llegué un día a su casa y me dije, oye, vamos a hacer algo parecido a radio. Entonces ya me convenció y se convenció, y cuando él se convence de algo, te aseguro que todos lo hacemos, ¿vale? Entonces se convenció y empezamos a hacer podcast. Lo que antes era un radio online, algo raro era lo que hacíamos. Sí, yo siempre todavía he trabajado en radio y por eso digo, hostia, hay que hacer esto porque creo que es la mejor manera de comunicar. Es verdad que el podcast hoy en día es mucha imagen, pero el hecho, para mí el sonido es imbatible, es ganador. La voz es ganadora. Ahora mismo la gente que te escucha con auriculares, que te tiene interiorizado, que está corriendo mientras escucha, que está limpiando los platos mientras escucha, que es tan generoso el audio que te permite compartir con otras actividades, ¿no? El vídeo casi te esclaviza que estés delante de la televisión a ver un monitor, ¿no? En cambio, el audio es todo generosidad y eso es mucho más amable a la hora de entrar y penetrar, y por lo tanto siempre he creído mucho en el audio y por eso quisimos pues también mostrar, porque era justo cuando empezábamos con la empresa, pues como herramienta de explicar lo que hacíamos y de intentar, pues entrar en el mercado también a través del podcast. Sí, bueno, y empezamos también por pasarlo bien. Perdona, Dani, que ya ves que hablamos, ¿eh? Sí, no, claro, o nos cortas hablamos. Vosotros dale, perdón. Pero yo creo que sobre todo lo hacíamos y lo hacemos porque nos lo pasamos bien. Después viene todo el resto, pues por la empresa, que después supongo que hablaremos, pero porque nos lo pasamos bien y porque es momento de parar un momento, reunirnos con Carlas, divertirnos con el podcast y sale lo que sale. Y bueno, me voy a saltar 2 o 3 preguntas, ya que Carles, pues yo entiendo que es alguien muy que quiere mucho a la radio porque ha trabajado mucho en ella. Y rápidamente, ¿tú viste en el podcast el decir, bueno, esto tiene que funcionar? Porque hace 11 años, claro, todo el mundo dice, lo oíamos 4, decías podcast por la calle, decía, ¿qué es eso? Decía, bueno, es radio, pero como en streaming, una cosa así, y hasta que no llegó la pandemia, yo creo que nadie lo conocía. Tú, bueno, fuiste el líder que lo enseñaste y arrastraste a todo el mundo. No tanto, pero sí es verdad que sí creía muchísimo. Es verdad que en Estados Unidos veías que a mí me gusta. Yo trabajé muchos años con José Antonio Avellán y él siempre me decía que en esto del audio y la radio había que mirar hacia Estados Unidos, que eran los pioneros en todo, ¿no? Y ahí veías que avanzaban y que la gente realmente poder escuchar cuando quieras, como quieras, trozos, ¿no? Programas de media hora, de una hora, de que te entretienen, de Joan, por ejemplo, que es mucho más deportista que yo, y cuando iba a correr, que siempre buscaba algo para poder escuchar cuando vas a correr. Yo creo que por ahí el podcast tenía ese camino, tiene ese camino, que es que tú escoges qué escuchar, cómo escucharlo, y la voz te entra. Es decir, yo me acuerdo cuando era joven que escuchabas, bueno, yo y la radio cuando nació, ¿no? Que tú te imaginabas al locutor, no sabías cómo era y con esa voz le ponía rostro. Ahora con el vídeo se pierde esa magia, claro, pero la magia de la radio era que tú te imaginabas un montón de cosas. Yo ahora cuando veo que todo, la radio misma, todo es con imagen, con cámaras, se pierde la magia de la radio, se pierde los gestos, los secretillos que había en los estudios, ¿no? Yo que he trabajado muchísimos años ahí. Por eso creo que la gracia del podcast es que se escuche, que todavía haya programas pensados solo para ser escuchados. Aunque luego hay que hacer clips, hay que evidentemente venderlo en redes. Esto estoy de acuerdo y nosotros somos los primeros que en Caviar Online nos pasamos al vídeo también. Pero la esencia del programa tiene que ser para ser escuchado. Cuando ya intentas compartir pantallas, enseñar cosas y obligas a que el que te está escuchando se siente mal porque no está viendo eso que le estás enseñando, ahí pierdes muchísimo, ¿no? Y a veces creo que algunos de los podcasts cometen el error de darle más importancia a la imagen que al audio. Y entonces el oyente que solo te está escuchando
se siente marginado, se siente mal, entonces produce un efecto contrario al que buscas, ¿no? Yo recuerdo, bueno, un podcaster ahí estadounidense, no sé si lo conocerás, es McMahon, famoso, en vídeo, por supuesto, dice, pero también lo pasa en audio. Dice, un buen podcast, un buen vídeo tiene que salir de un buen podcast. Es decir, lo tienes que escuchar sin saber que está hecho para vídeo, ¿no? Claro. A veces es difícil y no eso. es fácil. Es que la cosa es que esto no es nada fácil. Es decir, estar comunicando con la voz y estar pendiente de si me graban, que si cojo un elemento y tengo que explicarlo, si sucede algo en el plató y tienes que explicarlo, eso no es fácil. Y yo creo que hay poca gente que sea capaz de estando haciendo podcast, también tener en cuenta el vídeo, ¿eh? Porque esto no es televisión, esto es podcast con imágenes. Entonces, yo creo que, como decía Carlas, al final lo principal es el audio y el contenido, y luego ya, pues todo el resto. Yo hay que decir la verdad que os escucho y os veo poco, porque normalmente pues o en el gimnasio mejor, sí. ¿eh? y no, oye, bien, si yo las pocas veces que os he visto, bien, pero bueno, la manera de consumirlo mía, pues eso. Ahora en el gimnasio porque ya no trabajo, pero antes, los viernes, ya os he dicho que era la felicidad porque salía Marficom, era viernes y venía todo el fin de semana. Y lo que sí que me pregunto, vosotros desde el principio no hicisteis vídeo, ¿fue más o menos a partir de la pandemia, puede ser, o...? No, nosotros desde el principio quedábamos para grabar juntos, siempre. Luego en la pandemia ya tuvimos que grabar online, digamos, cada uno en su casa, y ahí nos quedamos ya de casi nunca grabamos juntos ahora, porque ya también teletrabajamos, la empresa también se ha convertido más en teletrabajo y tal. Y a partir de aquí, cuando ya llevábamos bastante tiempo grabando, dijimos, a ver un momento, si esto ya lo estamos haciendo en vídeo, porque nos estamos haciendo a través de vídeo, ¿por qué no lo grabamos? Lo subimos, que es residual la gente que nos ve en vídeo, porque evidentemente es un podcast que lleva muchos años en audio, pero, y ahí tenemos a Ana, que es una compañera nuestra de Marficom, que se encarga de hacer clips y tal. Sobre todo por eso yo entiendo el audio para clips, ¿no? Aunque es verdad que mis sobrinos solo ven el podcast en vídeo. Es decir, el otro día un amigo nuestro, que es profesor universitario, en una clase de periodismo, les pidió a todos los alumnos, no dijo nada, él le dijo a los alumnos, preparando un proyecto de podcast. El 100% de los alumnos pensaron en video podcast. O sea, él habló de podcast, así, ya jugó a eso, ¿vale? Y dijo, preparando un proyecto de podcast. Pues el 100% le presentó un proyecto de video podcast, ¿no? Por lo tanto, pues hay que ser conscientes también, no es lo que nosotros queramos, sino que lo que está subiendo. Y lo que está subiendo es que el 100% de alumnos, cuando le hablan de podcast en su cabeza, ni se planteó una cosa que solo fuera audio, ¿no? Por lo tanto, claro, eso también es significativo. Pero entonces me estás diciendo que, por supuesto, por edades, por generaciones, consumen diferente esto, ¿no? Os consumen o vídeo. Yo también tengo un chaval de 17 y lo que ve es vídeo. Yo le doy un podcast y se ha olvidado o me ha mandado por ahí. Consumen, yo creo, de lo que yo he visto, y aquí es opinión, y aquí me podéis decir, por lo que yo veo, sobre todo con mis sobrinos, tengo 7, y para mí es el estudio de mercado mayor que hay. Ellos consumen de dos maneras, o videoclips, digamos, o sea, cortos y contenido rápido, efímero y tal, o en podcasts que les gustan y que realmente se lo tragan entero. Ahora, ¿cómo se llama? El Jordi Jordi Wild, o uno en catalán se llama La Sutana, o cosas de estas que se miran enteros, se lo ponen de fondo mientras trabajan. Como están con el ordenador trabajando, mi sobrino trabaja bueno, todos son más o menos de la rama informática, y tienen ahí puesto YouTube, se lo ponen de fondo, escuchan, y de vez en cuando hay una tal, miran el gesto o la reacción que haya hecho, pero no lo consumen como tú miras una serie, que te sientas delante de la televisión a verla todo, sino que lo tienes de fondo y luego tú vas trabajando y tal, y de vez en cuando pues te giras a ver pues qué cara ponen, ¿no? Digamos. Entonces estamos diciendo que igualmente es diferente público el que te va a ver en YouTube y el que te va a escuchar. Bueno, aunque vosotros llevando 10 años, yo supongo que tenéis una base muy sólida. Ya no sé cómo lo veis. Bueno, nosotros la base que tenemos sobre todo es gente medio interesada en el marketing, claro, principiantes o gente profesional del marketing. Porque también es verdad que intentamos hablar de cosas que suceden en el día a día, pero también pensando en esa gente que empieza. Entonces tenemos un abanico muy grande. Adolescentes, alguno habrá, pero no creo que tengamos muchos. Pero como decía Carlas, yo creo que el consumo de podcast es diferente a la televisión y es diferente en parte a la radio. Es otro tipo de consumo, tú decías, ¿no? Yo lo escucho en el gimnasio, yo lo escucho corriendo, por ejemplo.
¿no? Bueno, pues es un consumo que además, Carlas, al principio de todo decía algo muy interesante, que es que el oyente te escoge a ti y lo que hace es reservarte esa hora que estás en el gimnasio o esos 20 minutos que tienes de un trayecto en coche, o yo, por ejemplo, os hago correr más o menos 50 minutos, una hora. Vale, pues yo necesito un podcast que me llene esos 50 minutos. Me voy a poner los cascos, voy a darte ese espacio para que me cuentes lo que quieras. Y eso para los que trabajamos en marketing es espectacular. Extrapólalo a lo que quieras, ¿eh? Pero hemos conseguido que sea el propio potencial oyente el que te guarde un espacio y se siente frente a ti para hablar de lo que tú quieras. Es decir, que yo creo que el podcast es totalmente imbatible en el tema de marketing. Es totalmente imbatible. No hay otra plataforma que te permita eso, ¿eh? Que te permita sentarte y explicar lo que te dé la gana. Evidentemente que sea interesante, que al otro le guste para que no haga siguiente, ¿eh? Pero si lo consigues, al segundo capítulo, si te ha elegido una segunda vez, una tercera vez, eso es que le interesa lo que dices. Es decir, que es brillante para los marketeros. Y ahora que dices de crear esta comunidad que te escucha, precisamente esta comunidad, ¿cómo se comunica con vosotros? ¿Cómo se manifiesta? ¿En comentarios o clientes que os mencionan, el boca a boca, el networking? Mira, es de las cosas que más nos ha costado, porque en 10 años ha evolucionado mucho todo. Es decir, ahora, por ejemplo, los podcasts están en Spotify también, pero en iVoox es de los primeros que apostaron por el podcasting, una empresa que además ¿no? intenta dar facilidades al oyente y también al creador, pero pues poco a poco también grandes monstruos han ido subiendo al carro. Hablábamos de YouTube por eso, porque son grandes monstruos que dicen, que yo veo que este pastel mola y ahora que ya lo tenéis hecho y os lo habéis currado, ahora me vengo yo también a añadir a la fiesta, ¿no? Claro, hace 10 años éramos decir, oye, perdona, tal, no sé qué. En este sentido, ¿cómo hacías la comunidad? Nuestra primera comunidad era decir, ¿dónde puede la gente comunicar nosotros? A través de Facebook, un grupo de Facebook. Claro. Y creo que existe todavía ese grupo de Facebook. Y ahora existe, no lo hemos mirado de tiempo, existe. Existe, está. Con el tiempo evoluciona porque Facebook ya no es una red tan activa donde la gente no entra todos los días y ahora mismo nuestra comunidad está en un grupo de Telegram. Y ahí en Telegram sí que más o menos tenemos un canal y un grupo en el que pues sí, que hay mucha interacción, es divertido y tal. Pero realmente, claro, en 11 años también nos hemos tenido que adaptar a las diferentes plataformas. Hubo un momento que, no, Discord, pero Discord, la utilidad para la gente no es muy sencilla, ¿no? La curva de aprendizaje para el que nunca ha usado Discord. Pues ahí también te tienes que adaptar un poco. Y ahora mismo estamos en Telegram, creo que es la que más tiempo dura y de la que más contentos estamos. Muy buenas herramientas tiene Telegram para esto, ¿eh? Yo creo que aquí todavía está por descubrir. Nosotros somos fans de Telegram desde hace mucho tiempo, pero fans absolutos. Joan sabe que soy muy pesado con Telegram. Muy pesado. Y es verdad que para ciertas cosas, para comunidades, creo ahora mismo que es la mejor herramienta que hay. Bueno, es que yo creo que es la única plataforma para hacer comunidad en abierto, sencilla para todo el mundo. Es decir, es muy complicado. Hasta que, bueno, ahora han salido los WhatsApp, los grupos, pero incluso los grupos que ha hecho son bastante complicados, ¿no? Son bastante liosos, pero sería la alternativa abierta y sencilla. Pero hay un problema, ¿te acuerdas que intentamos, hubo una época que parecía que baneaban Telegram, que quitaban Telegram, que lo cerraban, no sé si os acordáis, porque iban a poner en prisión a Durov y no sé qué y tal, y dijimos, ostras, igual hay que mover toda la comunidad a WhatsApp, y estábamos ahí mirando, pero el problema de WhatsApp es la privacidad, que es que si tú haces un grupo con WhatsApp, en WhatsApp hay dos maneras, o haces un canal en el que es unidireccional, tú solo mandas información y ellos no pueden interactuar, o si interactuamos, ya la gente ve el número de teléfono de todo el mundo. Y en cambio Telegram te permite esa privacidad de funcionar solo con un usuario. Sí, yo lo discuto también muchas veces y está a mil años de WhatsApp. De verdad, Telegram está muy bien, además de que puedas hacer un canal, pero luego lo ligas con comentarios aparte. Yo creo que es imbatible. De momento es imbatible. Y bueno, claro, vuestro podcast, pasando al contenido, sí, es súper formativo, las novedades en redes, el tema principal que siempre ligáis de alguna manera, herramientas también nuevas herramientas de IA que habéis adoptado hace poco, pero lo que tiene es que, a ver, que es muy divertido.
Es decir, también habláis de series, habláis de anécdotas puramente personales, o de Joan, cuando corres me ha pasado esto y no sé qué, o a ti, Carles, que has probado no sé qué en un restaurante y no te gusta, yo qué sé. Esto lo hace muy divertido, pero ¿creéis que esto resta credibilidad o da la impresión de que no es un podcast serio? ¿O todo lo contrario, precisamente nos hace de alguna manera humanos y os acerca a vuestra comunidad? En un podcast yo creo que suma. Pero por lo que decíamos antes, de que tú estás uno a uno con tu oyente. Casi te sientas a hablar en una mesa con otra persona que te está explicando algo interesante. En nuestro caso es marketing, novedades, etcétera. Entonces, esto suma. Al final tienes que tener un vínculo con esa persona. Además, evidentemente, todas las anécdotas que expliques, intenta que no se salgan de la temática o del tono claro. del podcast. Que, pues, si no, evidentemente no tendría ningún tipo de sentido. Pero yo creo que en este caso, humaniza y suma. Sí, yo quiero añadir que hay un tema que a mí me da mucha rabia como oyente, que son las bromas internas, ¿no? Muchas veces hay algunos que abusan, no en podcast, en radio incluso, de bromas internas. Es una cosa que yo intento huir absolutamente. Es decir, si tienes que hacer cómplice al oyente absolutamente siempre. Y a partir de allí, si tú eres natural, no te resta credibilidad, al contrario, te humaniza un poco, ¿no? Joan y yo, ¿qué pasa? Que ahora trabajamos a distancia, antes vivíamos muy cerca, desde hace unos años nos hemos movido de ciudad y luego no nos vemos. Muchas veces en toda la semana el único momento que hablamos tranquilamente es el día del podcast. Y claro, nos contamos cosas que nos han pasado durante la semana porque no hemos tenido tiempo de contarnos. Porque Joan y yo, por encima de todo, somos amigos. O sea, hace más de 20 años que nos conocemos. Y por lo tanto, como somos amigos que te cuentas el día a día con nuestras parejas, con todo, pues muchas veces las terminas contando en el podcast porque es donde no hemos hablado desde el anterior capítulo casi en toda la semana, ¿no? Más allá de que nos crucemos pues, en reuniones de trabajo y tal. Por lo tanto, ahí yo creo que humaniza un poco y creo que la gracia es que siempre lo que contamos se hace desde el respeto al oyente, es decir, le hacemos partícipe. No es una broma interna de él y yo que hemos hecho alguna cosa, sino que lo hacemos. Y lo que más mal me sabe es lo de la música, ¿no? Yo creo que el gran déficit hoy en día del podcasting es los derechos de música, por una cuestión legal no resuelta. Es decir, no es que pago y lo soluciono. No, es que no puedes ni pagar. No. Para mí es el gran problema que hay hoy en día en el tema, porque luego si haces el clip y ese clip lo subes donde sea y hay un trocito de 10 segundos, ya no lo puedes hacerlo, porque nosotros en los primeros 300 programas que jugábamos con la música, porque Joan y yo somos antagónicos musicalmente. Musicalmente o en todo, también es antagónico, bueno, también dilo en todo. Tampoco. Era bastante divertido y poníamos músicas ahí que pues él me ponía reggaetón, yo le ponía Kool and the Gang o le ponía Fruit and Fire. No sé. El Despacito. Exacto. Lo descubrió por mí. Despacito lo descubrió por mí. Pero yo creo que ese es un déficit, pero que, por desgracia, la industria de la música pues tiene ahí sus historias, sus líos y es muy difícil conseguirlo, ¿no? Es una lástima porque sí es verdad que a partir de que empezasteis, me acuerdo, a poner música por IA, que de estos primeros programas que lo hacían, pues yo también empecé a hacerlo, ¿no? Pero claro, es evidente que a lo mejor pues no te hace un Despacito, que lo conoce todo el mundo, te hace, yo qué sé, el Navidad de la Mariah Carey cuando se pone, pero... Sí que es verdad que es un problema. No puedes pagar, yo, por ejemplo, puedo pagar a las GAE, pero YouTube me lo corta, le da igual, claro. Si le ha pagado las GAE, lo que sea. Así que no sé qué solución hay a esto, pero es que se mueven tantos intereses que, no sé, creo que es difícil. Creo que es difícil. Vamos a, por acabar este bloque, si tuvieseis una máquina del tiempo, ¿no? Y volvieseis a hace más de 10 años al primer episodio, ¿qué consejos os daríais a vosotros mismos como podcasters para vuestro negocio? Wow. O sea, bueno, primero ¿cómo habéis evolucionado? Al tercero, porque los dos primeros nunca se escucharán, pero vale. al tercer episodio... Muy bien, dos pilotos que nunca saldrán a la luz. Yo creo, mira, el otro día, ¿te acuerdas, Joan, que estábamos repasando el guión del primer episodio, que era LinkedIn y cuándo publicar? Y dijimos, es que todavía es vigente esto. Es decir, todavía la esencia de ese programa, tú escuchas el programa 1 y es... además, en iVoox, si queréis, hay, porque no sé qué pasó en su momento, pero hay como una Caviar Online histórico. Si buscáis Caviar Online histórico en iVoox, están como los 25 primeros. Y luego el Caviar Online normal están todos los otros, ¿no? Pero yo creo que
diría, aunque tengáis dudas, seguid haciendo el programa, porque te aseguro que antes decías, ¿no?, que tiene mérito hacerlo durante más de 10 años y entre los 10 años ha habido momentos en que yo hubiera dejado el podcast y muchas veces decía, Joan, tío, ya está, terminamos. En el 250 y en el 500 paramos, tal. Pero la gracia que eso tiene mucho mérito la gente que hace podcast sola, ¿eh? Me flipa la gente que hace podcast sola porque necesitas la fuerza de voluntad brutal. Nosotros hay semanas que yo diría, tío, paso de hacerlo. Y claro, el Joan dice, no, pam, o al revés, ¿no? Haces que, hostia, no tengo, pam, y buscamos el agujero para hacerlo. Por lo tanto, esa fuerza de voluntad... Y que durante el programa hay momentos de bajón de uno, un día estás mejor, un día estás peor, y el otro pues tiene que reaccionar y subir el episodio como sea, ¿no? Tiene que salir. Y por lo tanto, esto tiene un mérito la gente que hace podcast solo, brutal, y el trabajo a veces de nosotros no hacemos nunca entrevistas. La gente que busca entrevistas, del trabajo de buscar, de hacer de producción, de no sé qué, de a qué hora te va bien, de a qué hora no sé cuántos. Hostia, esto tiene un mérito y por eso respeto total a la gente que hace todo este currazo en los podcasts. Pero consejo nuestro, volviendo a tu pregunta, es difícil. Yo diría... que yo haría exactamente lo mismo, equivocándome donde me equivoqué o nos equivocamos y aprendiendo donde aprendimos. No sé, Joan, para mí yo haría exactamente lo mismo. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Carlas, que yo creo que, bueno, hacerlo, o sea, hazlo tú mismo. Y yo creo que también recomendaría una cosa que hemos hecho nosotros, creo que más o menos nos ha ido bastante bien, es que tampoco te obsesiones en publicitarte. Tú decías, ¿no? Como empresa, si quieres un podcast como empresa... Ajá. Tampoco te obsesiones en publicitarte y tienes que hablar de ti, sino haz el podcast, enseña lo que sabes, explica lo que la gente quiere y después ellos decidirán si quieren comprarte o no quieren comprarte o si quieren entrar en tu página web o en tu Instagram o donde quieras. Evidentemente, menciona tu empresa. Evidentemente, si explicas una anécdota, intenta que sea de tu empresa o de tu marca o de lo que sea. Pues sí, hazlo. Pero que no sea un anuncio, que no metas ahí un montón de falcas publicitarias de tu empresa y dónde pueden contactarte y lo que vale tu servicio, sino sea un poquito más natural. Si ya se nota, después de 10 episodios ya la gente sabe a qué te dedicas. ¿No? Cuando dices en publicitarte, te refieres que durante el podcast no estés todo el rato haciendo publicidad a tu empresa, ¿a eso te refieres? Vale, sí, exacto, de hablar de ti, ¿no? Habla un poquito de lo que haces, más de lo que eres, que a veces... Hay algunos podcasts que escuches que dices, bueno, tampoco hace falta, que ya lo sé, que ya sé quién eres, ¿no? Ya me he interesado. Después de 5 capítulos de episodios, ya me he interesado de quién eres, ¿no? Bueno, es que esto, y creo, Dani, creo que lo ligaremos con la segunda parte. Nosotros, una de las grandes cosas que nos ha dado el podcast, aparte de amigos, de la comunidad, de pasárnoslo bien, es clientes. Evidentemente nos han llegado muchos clientes por el podcast y de empresas grandes. Antes Joan decía, no, la gente está empezando. No, a veces hay un tío en el departamento de marketing de una grandísima empresa que escucha el podcast porque él le interesa, porque lleva el departamento de marketing de esa empresa y que dice, vale, llega un momento que quiero externalizar una parte. Y hay una parte que externalizo, incluso nosotros funcionamos como consultora y quiero que me guiéis con reuniones mensuales. Y eso, un montonazo de gente que además... joder, los ves que están encantados porque te escuchan y claro, tú llegas a la reunión que no sabes quiénes son, pero ellos te han escuchado 500 programas y claro, te conocen muchas más cosas, claro, porque tú no sé qué y tal, y dices, joder, ya llego a una reunión de trabajo de absolutamente casi desnudo, porque saben muchas más cosas ellos de nosotros que nosotros de ellos, ¿no? Pero es maravilloso esto también, conseguir clientes a través del podcast. Eso os iba a preguntar. Mira, aprovechamos y ligamos con el siguiente bloque directamente de cómo te vendes en el podcast. Y una de las preguntas era esta: oye, ¿habéis conseguido clientes? Sí, evidentemente sí, me has dado un ejemplo, pero aparte de gente que os oiga, aparte supongo que, bueno, yo lo oigo y me ha hablado en una reunión de empresa, el otro decía, ostras, tengo que hacer algo, tengo que o externalizar estos productos o tengo que hacer una campaña de algo, y es probable que os haya, oye, pues yo escucho a esta gente que es maja, tiene muchas ideas. Eso os habrá pasado también, ¿no? Ese boca a boca, y habéis conseguido clientes a partir de ahí. Gracias a humanizar, es decir, como nos conocen, a veces tienes 3, 4 presupuestos o 3 o 4 personas con las que tienes que colaborar y dices, vale, yo tengo que hablar mucho con ellos porque mi empresa colaboraremos con ellos o lo que sea. Pues yo prefiero estar con un amigo o con alguien que conozco que no con alguien que no sé cómo me va a salir, ¿no? Cómo va a salir ese melón. Pues, ostras, si conozco a estos chicos que llevan pues tropecientos programas y me han hablado de lo que hacen y cómo lo hacen, pues qué mejor que con ellos, ¿no? Qué mejor currículum que haber escuchado cómo piensan
y cómo discuten para bien, ¿no? A mí la palabra discutir casi que siempre es para bien, ¿eh? Porque además el podcast nosotros lo que intentamos es la primera parte esta que decías del tema principal, lo que intentamos es que sea un poco reflexivo, es decir, Carlas dice su opinión, siempre su opinión, yo la mía, sí. Y después planteamos un poquito las preguntas. Y eso también lo que nos gusta es que los oyentes también reflexionen con nosotros, que piensen más allá de Instagram saca esta novedad y está bien, o Instagram saca esta novedad y está mal. Bueno, pues quizás no está ni bien ni mal y cada uno puede tener sus ideas y yo creo que esto también nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a plantear lo que pensamos. Si estamos en desacuerdo, estamos en desacuerdo y después el oyente pues que decida, ¿no? Que decida con quién está o una tercera opción. Eso es algo que me gusta mucho y yo creo que gusta mucho de vosotros, que hay, entendedme, cierto conflicto en cuanto a opiniones diversas sobre el mismo tema y eso es muy sano. Quiere decir que de que no lo tenéis cuadriculado, quiero decir, no tenéis un guión escrito y no, hay que decir esto porque no, simplemente pues enfrentáis las opiniones y muchas veces no llegáis a un acuerdo. Oye, pues yo pienso que el despacito mola o el despacito no mola. ¿Sabes qué pasa, Dani? Que en el marketing, como muchas cosas de la vida, en el marketing muchas veces no hay una opción buena y una mala. Claro. Hay una opción A y una opción B, es decir, a la hora de atacar, de una campaña, de hacer un copy de un no sé qué, y con el cliente, o sea, esto que nosotros lo hacemos en el podcast, también lo hacemos muchas veces en una reunión de clientes. O sea, yo no te voy a decir si esto es lo bueno y esto es lo malo. Nosotros haríamos esto, porque antes, Joan y yo hemos discutido muchísimo antes de llegar al cliente. La discusión que tenemos, las tenemos también con clientes. Y luego, cuando llegas al cliente, nuestra opción es esta, porque ya la hemos discutido antes, los dos la defendemos a muerte. Pero, si quieres, esto hay pros y hay contras, y en esta hay estos pros y estos contras. Vamos a probar. O sea, que realmente la vida no es blanca y negra. O sea, que muchas veces está bien que haya discusiones porque no tiene por qué tener uno la razón, sino simplemente es que yo siempre digo que la verdad es como un diamante que tiene muchas caras y depende de la cara que mires, pero toda la verdad, toda forma parte del mismo diamante. Por lo tanto, es muy difícil que solo sea una vida blanco o negro, ¿no? Pero lo bueno es poderlo debatir y discutir. Y eso que hacemos, como somos muy amigos desde hace muchos años y podemos discutir sin enfadarnos, también lo llevamos al terreno profesional. El de discutir los temas, porque muchas veces no hay una verdad absoluta. Y luego, como está muy discutido y hemos valorado muchísimos pros y contras, cuando tú llegas al cliente y él te discute cosas, claro, las tenemos... Probablemente ya le hemos discutido. Probablemente esa pregunta que nos haga ya la hemos hecho nosotros, uno de los dos. Exacto. Que ha hecho el abogado del diablo. Exacto. Bueno, y en este paquete os viene un cliente y en este paquete de herramientas que le dais, pues redes sociales o buzoneo, email marketing, etcétera, también supongo que a lo mejor os dicen, bueno, y vídeo o podcast o esto porque está de moda o no. Yo sé que lo habéis dicho muchas veces, oye, hay veces que no se lo recomiendo porque no vale la pena, otras veces que sí, pero el podcast, ¿cómo lo encajáis? ¿Lo encajáis mucho dentro de esa caja de herramientas de comunicación que le ofrecéis? Siempre que podemos. Siempre que podemos lo metemos. No, porque al final, lo que decía antes, ¿no? Para marketing lo que quieres es tener gente que te escuche, que decide escucharte y que te preste atención. Y el podcast lo consigue. Por lo tanto, yo creo que si tienen los recursos para hacerlo bien, yo creo que es una acción que se debe contemplar. Que se debe contemplar para hacerlo, ya sea en podcast, que sea video podcast, pero hay que hacerlo. Pero una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que el propio cliente debe tener esos recursos y ese compromiso en hacerlo y en hacerlo bien, ¿no? Es importante. Siempre que podemos lo metemos, lo decía Joan, porque es imbatible, porque los temas nicho, pero tenemos que ser conscientes de que ¿qué audiencia queremos? ¿Queremos 10.000 oyentes? No vas a tener 10.000 oyentes. Es un tema nicho. Si tú te escuchan 100 personas, pero 100 personas del sector que han decidido escuchar tu marca, tu producto y tu opinión sobre esto, son 100 potenciales clientes. Es decir, realmente el podcast es muy bueno porque fidelizas. Es decir, ya no es que solo pueda ser cliente, es que va a ser embajador de tu marca. Tú decías, ¿no? Alguien que nos haya recomendado, hostia, es que Caber Online, estos chicos, si necesitas que te hagan una web, te la van a hacer estos chicos. Pues eso mismo es que tú no tendrás 100 oyentes, tendrás 100 embajadores. Porque si te escuchan es que te quieres, que te tal, y que encima le van a decir a otra gente, hostia, ¿y a ti quién te ha hecho, yo qué sé, la reforma de casa? Un podcast de reformas. Hostia, pues esta gente, tío, a ver, escúchalos, que son buenos, tal. Y así no te obsesiones en los números, ¿no? Que muchas veces
hay marcas que son transversales, ¿no? Nadie sabe nada, no sé qué, Las Ruinas y todos estos, los podcasts del Jordi Wild, esto lo sabemos. Pero el podcast de empresa es otra cosa. Ofrece contenido muy nicho y como más nicho, mejor. Y que no todos los programas tienen que ser escuchados, porque igual es un programa mega nicho, mega friki, que solo sea para muy cafeteros de ese tema. Es que los tíos que te lo escuchen, 25, son 25 tíos que los tienes ganados. Pero darles buen contenido, claro. No hagas... Hombre, claro. Cúrrate el contenido. Y muy importante es tener objetivo claro. Es decir, cuando vamos a crear un podcast no es me siento y voy a invitar a gente o me siento y voy a explicar cosas de mi negocio, sino saber para quién hablas, saber qué mensaje vas a transmitir, cómo hacer sus capítulos, cómo hacer storytelling, quién lo va a presentar, quién, etcétera, ¿no? O sea, es decir, tener objetivo claro porque si no te vas a perder en los KPIs, en los números y ahí te vas a perder y vas a hacer un podcast que va a ser para que te escuchen. Y como decía Carlas, a mí me da igual que me escuchen 5.000 personas. Es que si me escuchan 100 y si hago un podcast de café y son 100 personas, cafeteros, que les gusta el café de especialidad y lo que surja, vale, pues yo voy a hablar para esos 100 que les gusta el cafetero, no para los que quieran curiosidades sobre el café, porque no me van a comprar. ¿No? Y para empezar, que la gente también, hostia, no, es que cuál es el mejor micro, el mejor no sé qué, empieza. Yo eso me pone muy nervioso cuando empiezan a, no, es que el micro de no sé cuánto, no sé qué, el micro de tal. Oye, empieza. Hoy en día es que eso es lo de menos. Bueno. Si es que puedes tener un micro que suene en un estudio de madre y todo perfecto, si lo que me cuentas no me interesa, que me da igual. O sea, preocúpate por lo que me vas a contar. El cómo ya lo irás mejorando, porque a medida que te vayas a tal, pues ya comprarás una tal, no sé. Pero sobre todo, el qué vas a contar, eso es lo más importante de todo. Bueno, y además, porque no me acuerdo de la estadística, pero si era el 70%, 80% no llegaban al segundo episodio y muchos menos llegaban al 10º. Es decir, que mucha gente que empieza y lo deja. No hace falta gastarte una mortera de dinero en el micro, que si la tabla, que si tal, si luego vas a grabar 3 episodios. Porque... Si en el fondo son excusas, Joan. La gente que no empieza es, no, sí. El micro, ahora no sé qué, no, tío. Si realmente te apetece, empieza, no pasa nada. Si es que, además, hablas de lo tuyo, que yo muchas veces, afortunadamente estoy haciendo cosas en medios de comunicación, hago programas de entrevistas y tal, y cuando vas a entrevistar a gente, yo entrevisto clubes de Cataluña que voy visitando cada semana, y claro, los presidentes no están acostumbrados, y un programa de televisión que ven ahí las cámaras y tal, yo digo, vamos a hablar de lo tuyo, o sea, vamos a hablar de lo que haces todos los días. Pues cuando tú haces un podcast vas a hablar de lo tuyo, no te líes en hablar de cosas que no te metas en líos. Si hablas de lo tuyo, es que tú lo sabes y es lo que estás haciendo todos los días. Y además, muchas cosas, que esto nos pasa también con clientes, cuando les decimos, ¿no?, crear contenido, ¿no? ¿Cómo creamos contenido? Digo, dime qué haces. No, lo de siempre hago esto. No le dan importancia porque, claro, para ellos es su día a día. Claro. Digo, y explican cosas súper interesantes. Claro, esto es espectacular. Si esto, o sea, hasta a mí me apasiona y me gusta y me apetece escucharlo. Pero si esto es lo que hago siempre, ya. Pero lo que tú haces siempre para mucha gente no es lo que haces siempre. Es súper interesante si cuentas. Porque igual hay gente que nunca ha pensado en que esto que tú haces así se puede hacer así. Y esto tan sencillo... es decir, muchas veces lo hacemos con los clientes de despertarles que lo que hacen ellos es súper importante de contar y de comunicar. Que ya tienen cosas que comunicar, ya tienen temas. No te falta que, hostia, ¿qué puedo contar? No, si es que lo que haces ya es súper interesante. Yo creo que los que trabajamos en marketing externo, muchas de las veces lo que hacemos con los clientes es despertar esa chispa de decir, hey, que lo que estás haciendo está muy bien, es muy vendible. O sea, no lo tires por el suelo. Es decir, estás vendiendo patatas, las patatas es un mundo espectacular. Pues vamos a hacer un podcast de patatas. Es que, ¿tú sabes la de cosas que salen con las patatas? Pues no menosprecies. O sea, vamos a darle ese contenido. Y mucha gente, pues, no vende más porque se cree que su día a día no importa a nadie. Y importa a la gente que tiene que interesar. Vamos, digamos que esa rutina ya no le dan el valor que realmente tiene para otra gente, ¿no? Y encima si un nicho de patatas, pues seguramente, o de yo qué sé, de mercaderías o de supermercados. Claro, si se venden muchas patatas y se comen muchas patatas. Tenemos un cliente que se encarga de cultivar patatas y vende patatas. Mira. O sea, que no era broma, era un cliente que, vamos, cuando nos empezó a contar el mundo de las patatas, ostras, tú... las diferentes tal y no, que estos se cultivan aquí, porque además las cultivan en diferentes campos. Bueno, es una pasada. Está chulo.
Claro, claro, porque me has hablado antes de las excusas que se pone uno, que es que si no tengo el micro, que es que si la sonoridad, que es que si no he hecho los textos, que son excusas al final, ¿no? A mí me pasa mucho, pero hay una que empieza a aflorar ahora, que dice, ostras, es que ya hay demasiados podcasts de lo mío, sea de divulgación, o sea de negocios, o sea de cualquier cosa. ¿Qué le diríais a esta gente? Porque claro, vosotros, yo he aprendido... Una de las cosas que he aprendido de vosotros es una frase que dijiste tú, que si eres uno más, eres uno menos, ¿no? O sea, puedes estar en el mismo ramo, pero dar un hecho diferencial. No sé si iría por ahí lo que le diríais, de esto de que ya hay demasiados podcasts de lo mío. Es que yo creo que no es verdad. Es decir, a ver, no sé qué géneros puede haber muchos podcasts. Marketing igual es el sector más trillado de podcasting que hay. Porque claro, sí. Todos los marketeros nos gusta la tal y... O sea, que de todos, de cualquier profesión, ya te digo que no hay podcast. Pero hazlo nicho, hazlo de lo tuyo. No quieras hacer un programa como más genérico, peor. Si tú haces una cosa... Hombre, tampoco hace falta que sea un podcast, imagínate si no, hablábamos de patatas, solo de las patatas conreadas a baja temperatura los miércoles por la tarde en la Costa del Sol. Coño, pues entonces ya limitas mucho. Pero seguro que si haces un poco más nicho el sector, no hay tantos podcasts y interesarán. Porque hay gente que es que ahora, yo qué sé, es que no sé qué sectores puede haber, de maquetismo, ¿no? De hacer maquetas de no sé qué, de hacer, yo qué sé, de puzzles. Yo no tengo, no hay, yo, una de las voy a confesar, yo soy un fan de los puzzles y yo haría un podcast de puzzles. Yo cuando mis amigos ven que hago puzzles, que ven cómo lo tengo ordenado, el orden, la paciencia, el no sé qué, hostia, flipa y dice, pues esto ¿por qué no lo cuentas? Digo, los secretos no hay que contarlos. Pero un día me gustaría hacer un podcast de puzzles, eso es cuando me jubile, porque me parece brutal, o sea, es una cosa que a mí me interesaría y no hay. O sea, que realmente no hay muchos podcasts, hay muchísimos por hacer todavía. Sí, señor, claro. Faltan. Es que, claro, Carlos haciendo puzzles, es que es lo que nos falta. Pero ves de lo que nos enteramos, ¿no? Y estáis hablando de marketing. ¿Cómo sé yo que Carlas hace puzzles creo que con tu hermano o algo así? Comentaste alguna vez. Sí, no, he participado en concursos. Torneos, sí, torneos. Sí. Concursos de puzzles. Sí. Madre mía. Apasionante, un concurso de puzzles, apasionante. Bueno, pero hay concursos de puzzles porque hay gente que participa en los concursos de puzzles. Hay tiendas, en Barcelona hay una, no sé si hay más España, que se llama Puzzlemanía, que venden solo puzzles. Y hay una industria del puzzle. ¿No creéis que tendría oyentes? ¿No creéis que hay gente como yo que le gustan los puzzles y que escucharía el podcast? Pues no hay ningún podcast de puzzles. Y yo creo, y creo que además para los que quieran empezar... No me robéis la idea, que es mía. No que nos llamen. Tú moderas el podcast. No, pero sí que creo que es importante para esta gente que empiece, como decía Carlos antes, empezar, lanzaros, hacerlo, pero sobre todo sin objetivo de ganar dinero con el podcast. Es decir, más de marca y si ganas dinero, pues perfecto. Pero es que es muy difícil ganar dinero y mucha gente no empieza a decir, bueno, ¿y para qué voy a hacer yo el podcast si no voy a ganar dinero? ¿Cuál es el retorno? ¿No? Muchas empresas. ¿Cuál es el retorno? Bueno, pues el retorno serán oyentes, el retorno serán... A nivel de empresa, hablas a nivel de empresa. A nivel de empresa, estamos hablando de empresa. Es otra cosa que tú, si lo que quieres monetizar el podcast es un tipo de negocio. Sí. Pero como marca, el retorno no es monetizar el podcast con el propio podcast. No, pero que incluso... Sí, pero que incluso quien empiece el podcast como marca, como personal, lo que quiera, que su objetivo no sea ganar dinero. ¿Vale? Porque es que es muy difícil ganar dinero con el podcast. Muy complicado ganar dinero. Hay muy poca gente que pueda vivir del podcast, más allá de sacarse 10 euretes para el café de la semana. Entonces, bueno, yo creo que el retorno no está por ahí, sino sacar dinero, sino mucho más en eso, en conseguir clientes, en conseguir marca, en conseguir divertirte, conseguir estar con los amigos un día a la semana y hacer unas risas, ¿vale? El podcast es mucho más que monetizar. Que seguramente en la radio, la televisión, todas las otras plataformas sí que exigen, sí que permiten ese retorno o necesitan ese retorno. Pero el podcast es mucho más que eso, es mucho más. Puedes conseguir muchas más cosas que no se valoran en sencillamente 1 euro o 2 euros. Porque era una de las preguntas que tenía, ¿no? Porque, vale, una empresa le vendes el tema del podcast, vale, vamos a hacer un podcast, un video podcast o una cosa así. ¿Y cómo le explicas que esto es una estrategia a medio-largo plazo y directamente no vende? Bueno, porque es una estrategia y aparte porque todos tenemos un poquito de ego que tienes que jugar con ello. Entonces, a todos les gustan ser entrevistados,
Aquí todo el mundo le gusta al directivo pues, presentar un producto, hay un producto, un episodio, porque además no solo es estos KPIs no monetarios que hablábamos ahora, sino también que puedes conseguir colaboraciones, puedes levantar la mano con muchos clientes. Si tú haces una entrevista con un cliente, ese cliente estará agradecido por este ego que decía, ¿no? O sea, al final, ego bien entendido, es decir, a mí me gusta que me preguntes de lo mío y yo estaré encantado de venir a explicarlo. También me anuncio en tu podcast, es decir, ahí ya has creado una relación con ese cliente, con un colaborador, con alguien experto en no sé qué tema del sector que a mí como empresa o como marca me interesa. Entonces, para mí el podcast también, otra de estas facetas que tiene es que crea vínculos entre personas. Y a las marcas, a las empresas también les ayuda, ¿no? Les ayuda a hacer ese levantar la mano a un cliente o potencial cliente también. Es que te diré más, hay empresas que igual les conviene más tener un podcast que un perfil de Instagram. Porque dices, el perfil de Instagram, ¿dónde te viene el dinero? No, si tampoco, no, o sea, según qué empresa muy B2B, un perfil de Instagram muchas veces cuesta tener seguidores, cuesta tal. Oye, pues un B2B tiene mucho más sentido hacer un podcast que no un perfil de Instagram. Que el perfil de Instagram tienes que tenerlo, cuídalo un poquito y tal, pero tendrá mucho más sentido un podcast que un canal de Instagram. Y añado lo que dice Carlas, cuando haces un podcast de estos que dice Carlas de B2B, de me da igual el Instagram, por decirlo así, debemos utilizar el podcast mucho más allá de colgarlo en iVoox y tenerlo allí y hacer la publicidad donde sea, en Twitter o en tal. Tenemos que aprovecharlo y en la newsletter tenemos que anunciarlo. Tenemos que aprovechar los clips, quizás para enviarlo, si das una respuesta, quizás tienes un cliente que te ha preguntado sobre algo y tú recuerdas que tenemos un episodio hablando sobre ese tema, vamos a enviarle un mail personalizado diciendo, oye, y escúchate este episodio que te va a gustar, que este episodio ya verás que te soluciona mucho. Y ahí aprovechamos y hacemos marca, ya que estamos. Bueno, y por ejemplo, en uno de nuestros clientes, que es Prevención de Riesgos Laborales, es el podcast top de prevención de riesgos laborales en España. Y, por ejemplo, tú entrevistas a clientes. O sea, tú a un cliente, para que cuente un caso de éxito, que te está contando el cliente lo bien que tú lo has hecho, ¿tú sabes el valor que tiene eso? Pues claro, tú le dices a un cliente, ¿estás contento? Joder, es que sois muy bueno, habéis hecho un trabajo perfecto, vale. Te vienes a mi podcast, lo decía el Joan, el ego del cliente, decir, hostia, qué guapo, me invitan al podcast y tal. Y encima tienes al cliente que te está contando lo bien que tú le has hecho el trabajo. Hostia, esto es brutal. Impagable. Bueno, es el testimonial de toda la vida, ¿eh? Es el testimonial de toda la vida, pero con mucho... Es decir, nadie se puede inventar la frase, nadie se puede inventar la foto, sino que le estás poniendo voz. Y además, explicándoselo, repito, a alguien que ha decidido escuchar. Y si no a un potencial cliente o le invitas al podcast y le preguntas cosas de tal y tú como harías, le haces ahí sentir bien y el potencial cliente ya te lo estás ganando. Es decir, que realmente un podcast de empresa bien llevado es una herramienta mucho mejor que un perfil de Instagram, bueno, pero mucho mejor. Un evento de 10 personas. O sea, haces un evento para 100 personas, para clientes, para poner tu marca. Bueno, quizás te interesa más hacer 100 episodios de un podcast e invitar uno por uno a cada cliente, ¿no? Se va a quedar mucho más contento y vas a poder hacer mucho más. Y si encima lo traes a tus instalaciones, le haces un poquito de pica pica y le alabas un poquito, ya verás que esa persona, como mínimo, lo alargas 5 o 6 años la relación con él que te siga comprando. Lo mimáis mucho. Claro. Entonces, Claro. Bueno, pues todo esto que habéis dicho, vosotros que sois muy de frases finales, si mañana un gran comercio le tenéis que convencer de que tienes que probar el podcast con una sola frase, ¿cómo lo haría? Bien. Hazlo. Bien. Hazlo. Ostras, es muy complicado, porque sí que es verdad que muchas empresas es difícil convencerlas porque normalmente los que están arriba, muchas ocasiones están despegados de la realidad o conocen poco de estas plataformas o las desprecian porque ellos no los escuchan, ¿no? Entonces es difícil, normalmente tienes que explicarlo un poquito más. Yo diría que hemos dado tiempo mientras hablaba Joan, perfecto. De nada, Carlas, de nada. Yo diría, déjate oír a quien te quiere escuchar. Déjate oír porque hay gente que te quiere escuchar. Qué bien dices las frases. Pero es que... Sabía que saldría, que Carles le saldría, Has visto que le he hecho la cobertura porque el de las frases es él, el de las frases. ¿Cómo os conocéis, Piensa un poquito y le sale.
Bueno, y ya por último, para acabar, ya un poco meta, ¿vale? La tengo apuntado por aquí. Sí, aquí. El futuro del podcast va a ser el pilar en cualquier estrategia de un negocio, aquí con tiempo, trabajándolo con tiempo, o va a ser seguir siendo terreno de los que se atreven a diferenciarse. Para mí, la segunda. Empieza tú. Sí. No, yo creo que nunca va a ser un pilar fundamental de cualquier empresa, porque no todas las empresas pueden hacerlo o tienen los recursos ni tienen las personas para hacerlo. Y es una cosa que tienes que ponerte, igual que no todo el mundo puede tener TikTok. Es decir, no puede ser. Pero sí que es verdad que si tú quieres diferenciarte, tienes que hacer cosas diferenciadoras, y si tienes un departamento de marketing, pues tienes que currártelo para tener un podcast. Yo creo que va a ser algo como la newsletter. Al final, no todo el mundo tiene una newsletter, pero es muy bueno que tengas newsletter. Pues el podcast yo creo que va a ser un poquito por aquí. Es decir, es evidente que todo el mundo tiene página web, que sería, digamos, el podcast no va a ser como la web de imprescindible, para entendernos, pero sí que va a ser diferencial quien quiere invertir en esta pata, ¿no? Digamos, decía Joan, es que yo también estaba pensando en el mismo ejemplo de TikTok. Si tú quieres estar en TikTok, tienes que hacer vídeos bien hechos. No me vale, o sea, tienes que dedicarle un tiempo, un cariño, no me vale hacer unos reels bien hechos, o sea, todo esto hay que hacerlo bien hecho, ¿no? Pues en el podcast igual dirás, tengo que dedicarle un tiempo, pero ¿qué me interesa más? Porque igual a un B2B el TikTok no le aporta nada, pero en cambio un podcast sí le aporta mucho más, por lo que decíamos antes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que igual que tú tienes al mismo nivel que estar en redes, puede ser estar en podcast, pero no va a llegar al nivel de web, que para mí es una cosa, por ejemplo, hoy básica, que vamos, no me imagino un negocio sin página web, por ejemplo. Pero evidentemente un negocio al final para comunicar no se va a basar solo en la página web o solo en las redes sociales o solo en un podcast. Lo normal es un mix, ¿no? Es como un cazabombardero, ¿no? Que ataco y bombardeo, no sé, un multirol, ¿verdad? Claro, bueno, por eso la primera fase es la web, que es básica, ¿no? Siempre decimos que la web es lo que depende de ti. Y el podcast es bastante depende de ti también. Es decir, la red social, el otro día, no sé cuándo escucharán esto nuestros oyentes, pero hace muy poco que Instagram acaba de cambiar las stories destacadas, que estaban las bolitas y ahora ya no están en las bolitas, sino que están en el perfil y tal. Y eso es Instagram y es su juego, tú has querido jugar en su perfil y en su cuenta. Por lo tanto, oye, como si mañana dicen, no, pues a partir de ahora las fotos van a ser triangulares. Pues tú te la comes porque hay un señor que decidió que las fotos sean triangulares. Tú ahí no pintas nada. Pero en tu web es tu web. Si la quieres hacer de un modelo vertical, horizontal, de no sé qué, con colores tal, es tu web. Pues lo mismo pasa en el podcast, es tu podcast. Si tú lo quieres hacer de largo, de corta duración, de entrevista, ahí nadie te va a decir nada porque es tu podcast. Por lo tanto, tienes que valorar la diferencia entre, en esta estrategia mix, que quieres hacer varias cosas, la que tú controlas 100% y la que es verdad que te ayuda, porque el altavoz de Instagram es muy potente, pero ahí tienes que vigilar que dependes de un tercero y de eso, igual que YouTube, ¿eh? El algoritmo, es que YouTube, hago muchos vídeos, ya, pero el día que YouTube te cambia el algoritmo, te esconde, no te hacen no sé qué, o te banea el vídeo porque has dicho una palabra que empieza con H y están prohibidas las palabras que empiezan por H. ¡Hala, pues venga, fuera! Sí, no, y además creo que hoy en día vivimos en un mundo que hay mucho ruido. Mucho ruido y aparte ruido efímero, ¿no? Que tú te paras en Instagram o en TikTok y ves multitud de contenido, pero muchísimos impactos. O sea, tenemos una comunicación de ambiente muy heavy. O sea, es decir, yo escucho algo y no sé dónde lo he leído, no sé dónde lo he escuchado, pero yo sé que el mejor bocadillo se hace no sé dónde. ¿Pero quién me lo ha dicho? Pues no lo sé. Pero seguramente lo he visto en Instagram, después lo he visto en TikTok y después lo he visto no sé dónde, ¿no? Y el podcast, además de sumar un poquito más de ruido sobre tu marca, sobre tu empresa, a ese ambiente que existe de información, además es un momento de pausa. Y yo creo que en la rueda que estamos inmersos de contenido rápido, de mucho ruido, de gente chillando, etcétera, conseguir esa paz, esos 20 minutos, esa media hora, esa hora de tú solo hablarle a tu potencial cliente, como decía antes, yo creo que no hay una plataforma que lo consiga, ¿no? De frenar esa rueda de ruido y ahora me escuchas a mí, ¿no? Y sabes de mí y sabes que yo te lo estoy explicando. Y eso es muy, muy, muy valioso. Y yo creo que si tengo que destacar algo en todas estas patas más pequeñas que no son la web, yo creo que el podcast gana, para mí, gana a Instagram, gana a TikTok,
para comunicar aquello que quieres decir. Evidentemente, como anuncio no, es mucho mejor Instagram, seguramente. Pero para comunicar aquello que quieres decir en el tono que lo quieres decir, el podcast es imbatible. Joan, pues yo creo que has finalizado perfectamente este episodio con lo que has dicho. De verdad, pues entonces vamos a dejarlo aquí porque mejor imposible. Así que eso es todo. Oye, Carles, Joan, Carles, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y a vosotros, podcasters, un saludo y seguimos con el resumen.